Este parque tiene un fósil encontrado en esta zona como protagonista. Este es una réplica de el cráneo de esta ave magnífica, que eran estas aves del terror que vivieron acá en Sudamérica. Nosotros somos Jaime, Fabi y Maya y llevamos 4 años viajando por toda América a bordo de nuestra combi, viviendo el sueño que muchísimos tenemos. ¿Nos acompañas? Y yo voy a ir a un museo que acaban de inaugurar justamente hace una semana, es nuevo, porque aquí en toda la zona de Argentina, de la Patagonia, es una zona donde se han encontrado muchísimos fósiles de dinosaurios, fósiles de animales, fósiles vegetales también, y justamente aquí se encontraron los fósiles de un ser vivo, y se los quiero mostrar porque es algo un poco diferente o sea, no es un dinosaurio, pero también tiene varios millones de años que existió, y bueno, se los voy a contar por acá. Comayo es una localidad ubicada sobre la Ruta 23 en Río Negro, a tan solo 100 kilómetros de Bariloche, muy cerca de la cordillera de los Andes. Y esta es nuestra parada en el Paleoparque, que tiene solamente una semana de haber sido inaugurado, y vamos a conocerlo. Este parque tiene un fósil encontrado en esta zona como protagonista. Las aves del terror, que son estas, es un grupo de aves que existieron hace varios millones de años, eran carnívoras, y bueno, aquí en Comayo se encontraron el fósil de la que hasta ahora es la más grande en todo el mundo. Y esta es la réplica a tamaño real de esta ave. Mide como 3 metros, o medía como 3 metros de altura. Dentro del museo escuchamos la explicación del paleontólogo Guillermo Aguirre. Él fue quien descubrió este ejemplar hace 30 años, cuando era un niño. Este es una réplica de el cráneo de esta ave magnífica, que eran estas aves del terror que vivieron acá en Sudamérica. Y esto apareció hace unos 30 años atrás, éramos chicos. En realidad fue un hallazgo fortuito. Nosotros cuando encontramos este fósil, apenas esto estaba dado vuelta, se veía la punta del pico, ¿no? Y se veía esta parte de atrás de lo que se llama basicráneo del ave. Cuando queríamos interpretar esto, no sabíamos si era una garra, si era un colmillo. El resto estaba todo cubierto de roca, ¿no? Invertido y cubierto de roca. Llevó mucho tiempo, de hecho nos pasó eso. Comayo hoy es un pueblito que hace 30 años atrás no había luz continua, no existía internet, no había celulares, como hoy los chicos tienen acceso a toda la información, ni sabíamos de la existencia de este grupo de aves que fueron muy particulares y tuvieron un poco de prensa en los últimos años. Nosotros salíamos en un juego de niños y empezamos a encontrar algunas cosas, las podíamos identificar porque corazas de gliptodontes tienen unos dibujos muy particulares, entonces eran fáciles de identificar, pero este fue un misterio hasta que pasaron 4 o 5 años y la gente de la Asociación Paleontológica, que tienen un museo en Bariloche, pudieron empezar a limpiarlo con mucho cuidado, todo el sedimento que tenía alrededor, y ahí se dieron cuenta de que era un cráneo de un ave, una de estas aves magníficas que son las aves del terror, y pasó otro tiempo más hasta que vinieran los primeros investigadores a estudiarla y a publicar esta nueva especie que es el ave del terror más grande conocida, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenías cuando la encontraron? Y entre 11 y 12 años. ¿Pero te gustaba? O sea, dices que buscabas... Mirá, en estos lugares nosotros, como todo chico que tenemos la naturaleza al alcance de la mano, un pueblo muy pequeño, caminábamos por las montañas, los cerros, siempre a mí me atraían las piedras semipreciosas, cuarzo, hasta que en un momento nos topamos con los primeros fósiles. Ahí, cuando vimos que era algo raro, el primer lugar que fuimos fue a una biblioteca, a tratar de buscar libros que hablaran de dinosaurios y demás. Después, bueno, nuestros papás nos llevaron a este museo, que era lo más cercano que teníamos, y ahí la gente del lugar nos empezó a contar un poco más, nos empezamos a interiorizar, vinieron a hacer campañas con nosotros, a trabajar y colectar fósiles, que fueron al Museo de Bariloche, y ahí se fue el primer paso para poder empezar a estudiarlos y conocer
cuáles eran esas faunas o esos mundos que teníamos enterrados acá en estos suelos. Claro. ¿Y el nombre? El nombre, bueno, el nombre de la especie, cuando aparece una nueva especie para las ciencias, en biología, hay un código de nomenclatura que es como nosotros, cuando nos ponen el nombre y el apellido, en las especies ya sean vivientes o fósiles de distintos organismos, se pone un nombre de género. En este caso, los investigadores que la publican eligen el nombre de Quelenquén. Hace un tiempo ya en Argentina y en muchos lugares se empezaron a utilizar las lenguas originarias para nominar especies. Quelenquén es del vocablo tehuelche y era un ser mitológico personificado en forma de ave, ¿no? Y el nombre de la especie a veces se hace mención a alguna característica o al lugar donde la encontraron, o muchas veces se nomina en honor al nombre de la persona que lo encontró o algún referente de esos grupos. Yo tuve el honor de que nominaran la especie con mi nombre, así que se llama Quelenquén guillermoy. Estas son piezas que se encontraron acá en Comayo y son especies nuevas para la ciencia, ¿no? Esta apareció allá por 1990, era un ave del terror, ¿no? Estos bichos fueron propios de Sudamérica, ahora vamos a saber por qué. Y este era un mamífero grande, parecido a un hipopótamo, el rinoceronte. No quedaron representantes actuales, pero vamos a ver un poco acá en esta vitrina, que es un poco lo que ustedes vieron afuera. Nosotros, cuando se extinguen los dinosaurios, nos estábamos separando de África. ¿Vieron que los continentes se van moviendo? ¿Qué es lo que nos pasó? Nosotros fuimos una isla laboratorio. ¿Por qué? Porque en ese movimiento que van haciendo los planetas, quedamos aislados. ¿Cómo le pasó a Australia? ¿Vieron que en Australia están todos los bichos raros? Bueno, nosotros teníamos una isla laboratorio donde evolucionaron mamíferos y otros grupos de animales que son rarísimos para la ciencia. Por ejemplo, estas aves del terror, que ante haber ausencia de carnívoro, empezaron a crecer, a agarrar gran tamaño. Quelenquén es la más grande que se conoce dentro de este grupo, y eran los grandes predadores que teníamos acá en Sudamérica. Este que ven acá parece un tigre de dientes de sable, ¿no? El de la peli, pero no era un tigre de dientes de sable. Este es un marsupial carnívoro. Hay marsupiales carnívoros, acá en Sudamérica había muchos, del tamaño incluso hasta de un oso. Esos eran los grandes predadores. También había cocodrilos, bueno, tenemos un cóndor gigante, y también vivían los que son los tatarabuelos de nuestros piches, armadillos. Habían criptodontes, los ñandúes también, evolucionaron durante millones de años, y esa era nuestra fauna nativa de bichos raros que teníamos acá. Todo ese aislamiento duró 60 millones de años, hasta que, ¿qué es lo que pasa? Se rompe ese puente y empiezan a bajar estos que por ahí ya los conocemos un poco mejor, los invasores, ¿no? Invasores entre comillas, porque así como bajaron, se forma el Istmo de Panamá, Centroamérica, un puente terrestre. Un intercambio. Se llama Gran Intercambio Biótico Americano, no solo de vertebrados, sino también de flora, fauna, insectos y demás. Empieza a haber una migración en ambos sentidos. Australia queda aislada, por eso siguió con los bichos raros, y a nosotros se nos mezclan las faunas y empiezan a competir, ¿no? Algunas de las aves del terror llegaron hasta Florida. Los armadillos y pechecitos que no existían en América del Norte están hoy en Nuevo México por este cruzamiento. Y a nosotros bajan a competir, este es el tigre de dientes de sable, el grupo de los felinos, que en el resto del planeta ya estaban diversificados por estas conexiones, había grandes gatos, pero el puma, el jaguareté, bueno, toda la familia de los gatos que tenemos hoy como predadores de los ecosistemas nuestros, bajan recientemente. También bajan el grupo de los osos. Este es el oso más grande conocido, se encontró en Buenos Aires para lo que es la era del hielo en Buenos Aires. Había un oso el más grande que se conoce. Mucha de la fauna que tenemos hoy, guanacos, vienen junto con algunos cérvidos, vienen de esta última gran migración. Algunos eran nuestros, bien nativos, como los ñandúes, cóndores, familia de los armadillos. Otros llegan recientemente. De estas aves del terror queda un solo sobreviviente, que es la chuña, que vive en el norte, que es un
pajarraco tipo pavo, más flacuchento, que es insectívoro y demás. ¿Quién más viene en esa migración? Nosotros los humanos llegamos a Sudamérica, al continente sudamericano. ¿Y con qué nos encontramos? Con estas faunas, estas mezclas que venían habiendo de las faunas nativas con estas que se mezclaron, pero también teníamos estos grandes elefantes. Los mamut como conocemos en la película, llegan hasta la zona de Colombia, en el norte de América del Sur, y para acá bajan dos grandes grupos, uno por el lado de cordillera y otro por la zona de la Amazonía y la pampa húmeda, que son los gonfoterios. Vivió acá en Ingeniero Jacobacci en los años 70, 80, se encontró parte de la cadera. Eran estos grandes elefantes que andaban caminando por estos lugares en tiempos geológicos recientes, ayer en tiempos geológicos. ¿Qué fue lo que pasó? Los comimos a todos. No quedó ninguno, se extingue la megafauna, cada vez más hay más evidencia de que el hombre fue el factor determinante, si bien venían un poco en descenso con el cambio climático, el hombre termina a ser el factor decisivo para la extinción de esta megafauna, ¿no? Entonces, bueno, porque la idea del Paleoparque, entender la Patagonia, es ver estos procesos que pasan en el planeta, y uno de ellos es la última gran ingresión marina que hubo en la zona. Hubo muchas a lo largo del tiempo, como hubieron muchas extinciones, muchos grupos de animales. La última gran ingresión marina, para cuando el Quelenquén andaba caminando en la zona, fue lo que se llamó la ingresión marina paranaense. Hoy tenemos un desierto en Balcheta, acá a unos 300 kilómetros, un poco menos, donde encontramos dientes de megalodón y otras faunas que son de mar. Y si hoy es un desierto, ¿por qué encontramos fauna marina? Porque el planeta tiene estas dinámicas, ¿no? Que uno lo ve todo hoy muy como ve las cosas en el día. Pero si nosotros alejamos el foco y vemos que el planeta está girando en el universo, hay ciclos astronómicos que cada tantos miles de años se gira 2 o 3 grados el eje rotacional, se aleja, y están estos eventos de glaciaciones o calentamientos globales. Eso es lo que hace estos ciclos que vieron en la escuela. Vieron que se evapora el agua, va a la montaña, llueve, nieve y el río vuelve al mar. En épocas glaciares, esa agua queda más acumulada en los casquetes, y cuando vienen estos óptimos climáticos se derrite esa agua y se derriten los polos, los glaciares, y bajan y suben los niveles del mar. Por eso tenemos en Río Negro hoy desiertos que no hace mucho fueron fondos marinos y tal vez los puedan volver a hacer, ¿no? Este es un paisaje de Comayo hace 15 millones de años atrás. Les resumo un poco, estábamos hablando de la fauna que teníamos acá, de que no estamos hablando de dinosaurios, que vamos a hablar de la era nuestra de los mamíferos. Y llegamos a esta escenografía que hicieron los chicos acá, los paleoartistas. Es el Quelenquén, estaba el terror que encontramos acá. Pero ¿qué pasó cuando empezamos a hacer investigaciones paleontológicas? Resulta que empezamos a encontrar troncos. Hace 3 meses anduvieron paleontólogos del Museo Trelew y de Buenos Aires. Volvieron a encontrar monos que ya sabíamos que habían en Comayo. Volvieron a encontrar más materiales, monos similares a los parientes de los que andan hoy en el Amazonas. Vivían acá en Comayo. ¿Qué es lo que ven distinto ustedes si ven este paisaje y miran por la ventana? Muchos árboles. Bueno, ¿dónde están esos árboles? Esos árboles están acá. Toda esta evidencia nos cuenta que Comayo tenía este paisaje, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó para que esto se convierta en este desierto? ¿Quién tiene la respuesta? Bueno, la cordillera, bien, los volcanes y la cordillera. Lo que pasó fue que hace unos 15 millones de años atrás, voy a mostrar acá, la selva siempre uno los asocia a los trópicos, ¿no? A las zonas tropicales, y a medida que nos vamos a los polos se empieza a desertificar, o bosques fríos y demás. Ambientes de selva hacia el oeste y el desierto de lo que es la estepa patagónica extraandina. La cordillera de los Andes hace 15 millones de años atrás alcanza el punto de máxima altura, ¿no? En estos movimientos que veníamos viendo de las placas, de los continentes que van para un lado o para el otro, no se podían medir. Hoy satelitalmente vemos que nos alejamos de África entre 3 y 5 centímetros al año. Este movimiento hacia acá que venimos haciendo nosotros y la placa del Pacífico que viene para acá provocó el plegamiento y el crecimiento de la cordillera de los Andes. Lo que nos pasó a nosotros es que todos estos vientos húmedos que vienen del Pacífico, del oeste,
empezaron, antes regaban toda la Patagonia, empezaron a chocar con esa barrera, se tienen que elevar, a medida que suben en altitud se enfrían, condensan la humedad y empezaron a pasar para este lado cada vez más seco, ¿no? Entonces fue un cambio gradual en los últimos 30 millones de años, donde partimos de ambientes selváticos, boscosos, con estas faunas raras, y gradualmente se nos fueron desertificando hasta llegar a la actualidad, ¿no? Lo bueno que nos dieron estos volcanes, formaron este paredón y nos fueron sepultando, acá hay una muestra, esa toba es caída de ceniza, lo mismo que ustedes van a caminar afuera, y gradualmente no fue un solo evento, rápido, pero eso iba sepultando los animales y la evidencia que hoy tenemos acá, ¿no? Estos volcanes nos preservaron todas estas formas de vida que hoy estamos tratando de entender. El paleoparque, la idea era un poco contar todo esto, ¿no? Que uno salga a la estepa hoy en día, ve un guanaco y dice, este animalito vino del norte, vino hace un tiempo, vemos el pichecito, este vino acá. Bueno, esta plática con Guillermo es bastante interesante porque vamos a poner esto en contexto. Como les hemos platicado, bueno, Fabi y yo somos biólogos y obviamente a mí desde niño me han atraído los dinosaurios, fósiles, animales, todo esto, ¿no? Y bueno, en la universidad estudiando hay una clase que se llama paleobiología, que justamente es todos estos seres vivos que existieron, el tema de fósiles, y lo estudias. Entonces, hay una parte donde justamente un tema que se llama las aves del terror. Y bueno, estar acá del otro lado del mundo, o en la parte sur del mundo, y encontrarnos en la localidad donde justamente se descubrió el ave del terror más grande que se ha encontrado hasta ahora. O sea, hasta ahora esta es la más grande que ha existido aquí en la Patagonia Argentina. Está en la localidad donde se encontró, hablando con la persona que se encontró este animal. Es wow. O sea, no este animal, sino el fósil. Entonces es como algo que es un evento muy puntual, como que todo se acomodó y no es tan común este tipo de encuentros. Después de esta experiencia única en el Paleoparque en Comayo, seguimos nuestra ruta por la línea sur. El plan es cruzar toda Argentina, desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico.